Bueno, voy a ir haciendo su presentación. Debe ser muy conocido de todos ustedes como intensivistas. El doctor Roberto Yaborniski es un médico intensivista que labora en el Hospital Juan Pablo II, Corrientes, Argentina. Es profesor titular de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y es doctor en Ciencias de la Salud. Pero además es un líder innato, no solamente en el campo de la terapia intensiva, sino específicamente en la de sepsis. Es un motor que nos ha movido a todos nosotros, médicos de Latinoamérica, a integrar estos grupos de trabajo, y para mí es un honor, además, considerar que me considere como su amiga y trabajemos juntos. Roberto, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias, Marta. A ver, estoy dando más esto, ya 2 segunditos. Ahí está. Bueno, para mí es realmente un enorme honor la posibilidad de estar con todos ustedes y más aún en una institución como la Academia Nacional de Medicina de México, que es uno de los hitos más importantes de mi vida académica. Sí que les agradezco. En realidad tendría que estar ahí en el auditorio aprendiendo mucho de ustedes. Pero bueno, me toca hablarles de este tema que realmente me apasiona y el que me gusta mucho hacerlo. No tengo conflictos de intereses económicos, mis conflictos de intereses tienen que ver con cada una de estas instituciones que trabajan en pos de tratar de disminuir, como bien dijo Marta y como bien dijo el doctor Esper, la posibilidad esta de disminuir la mortalidad en la sepsis. Simplemente para mostrarles, ayer teníamos un webinar y cuando los empecé a escuchar, tanto a Marta como al doctor Esper, me llamó la atención esto. O sea, no es que me llame la atención, sino coincidiendo con ellos, las diferencias que existen en cada uno, que el sepsis no es lo mismo en todos lados, no solamente en los pacientes, pero también hay diferencias locales y regionales, como bien dijeron los pacientes. Este es un trabajo que nosotros estamos haciendo, tomamos datos epidemiológicos de México y de Chile, pero mostrarles simplemente, está en proceso de publicación, simplemente mostrarles lo que es a la izquierda, a mi izquierda sería de la parte de la pantalla, está la tasa de incidencia estandarizada, pero por edad, y en el otro la tasa de mortalidad. Y como ustedes pueden ver, las diferencias de incidencia o de mortalidad se dan también en cada uno de los distintos estados mexicanos. Y también eso ameritaría a que se abarque, a que se aborde esta entidad también local y regionalmente. En la primera semana de octubre se reúnen todos los ministros de salud del continente, desde Canadá hasta Argentina, pasando por todos los otros países, porque en junio se aprobó una estrategia para abordar por parte de la Organización Panamericana de la Salud de los próximos 4 años, a partir del 2025 hasta el 2029, donde Marta ha participado, donde ha contribuido con sus opiniones y tratamos de llevarle desde los que estamos al lado de los pacientes y en los distintos lugares, acercar a la Organización Panamericana de la Salud de puntos para hacer y para realizar en el tema del sepsis. Como bien lo dijo Marta, y le agradezco la introducción porque realmente ha sido maravillosa toda su conferencia, no, el médico o la médica se encuentran muchas veces en esta situación. El diagnóstico médico parece fácil en todas las entidades, pero muchas veces no. Este señor William Cullen, ya en 1750, 60, escribe un libro y pone que existen diferencias, hay una dificultad para reconocer las enfermedades. Y negar esto sería como negar lo que es el arte de la medicina, el arte médico, el mirar, el buscar, porque no hay exactitudes, porque no hay un solo paciente, hay varias enfermedades y hay múltiples pacientes que responden a eso. Por lo tanto, en los próximos minutos, siguiendo un poco lo que ha dicho Marta con respecto a los nuevos criterios, a ver cómo hacemos el diagnóstico de sepsis. Y estos son los temas que voy a hablar. La sepsis yo la tomo como una especie de camino hacia una tormenta, donde hay una infección, se desregula la respuesta inmune, hay fallos de órganos y esta tormenta llega a la amenaza de la vida. Eso es lo que académicamente está aceptada como definición de lo que es la sepsis. Ahora, como muy bien dijo Marta,
la definición y los criterios no son lo mismo. La definición es un concepto de lo que es. La sepsis es una respuesta inmune desregulada luego de la infección que produce disfunción orgánica asociada a la muerte. Pero y los criterios pediátricos, todavía no teníamos criterios pediátricos. Los criterios que teníamos los teníamos de hace casi más de 15 años y en algunos de ellos estaban hechos por expertos que lo hacían más para la terapia intensiva que lo hacían para el tema del médico común que está fuera de esas unidades. En el 2016 se hace esa definición de decir, bueno, la sepsis es esta desregulación del sistema inmune provocado por la infección y que lleva a la muerte, y establecieron los adultos un score para tratar de llevar adelante, que era el SOFA. Esto se trató de llevar a la pediatría y se vio realmente que veía aquellos pacientes que más se morían, aquellos que tenían el score más alto. Sin embargo, se empezaron a hacer trabajos en terreno. Esto es un trabajo hecho por emergentólogos pediátricos en 10 unidades de Latinoamérica, y eran pacientes que estaban en choque séptico, en emergencia, pero cuando iban a medir el score de SOFA, había 107 que no tenían, que eran negativos por ese score de SOFA. Es cierto, los que concordaban tenían la mayor mortalidad, pero los otros no. Entonces, y más aún, el Quick SOFA, que es una adaptación de ese SOFA pediátrico, también era negativo. Corriendo el riesgo de nosotros a adoptar un criterio para decir al médico, mira, este es el criterio que los académicos, los investigadores, los científicos decimos que se debe ser para que ustedes puedan diagnosticar a la sepsis, pero con la posibilidad de un sesgo donde esto que le estamos diciendo nosotros puede caer en un falso negativo y no se haga nada por ese tipo de pacientes. Entonces, las definiciones, como ustedes todos que son académicos van formando también las definiciones y cómo esto se traslada y se lleva al médico que está al lado de la cama de la enfermedad. ¿Cómo se construyeron estos criterios pediátricos? A partir del 2019 se creó un grupo, empezaron a trabajar y dijeron, bueno, esto que le dijo recién Marta, a ver, empezamos a trabajar a ver si a dónde nos vamos. Teniendo en cuenta que la construcción de los diagnósticos son construcciones sociales, basadas en algo científico, pero son definiciones para cada época con los conocimientos que tengamos para cada una de esas épocas. Entonces, para eso necesitamos una definición biomédica, la teníamos, debería ser aceptada, la teníamos, pero entonces teníamos que ver cómo podía ser aplicada esto y el marco definitivo para sus aplicaciones. Entonces, los conceptos que nosotros hacemos para medicina, los construimos nosotros para visualizar esa realidad que está dada en un momento histórico, porque son los conocimientos que tenemos ahora. Ese es el arte médico. Entonces, nosotros tenemos que una infección puede ir hacia la sepsis o puede ir hasta una infección controlada, como bien lo dijo Marta recién. Y hay un límite en esa tormenta y esto es lo que nosotros teníamos que definir. Ahora, ¿cómo hicieron los expertos lo que contaban en el grupo de trabajo? Entonces, primero empezaban a preguntar y hacer una encuesta que se difundió a fines del 2019 por redes sociales, por mails, por distintas circunstancias, se les llegó y esto hizo que participaran de todos lados del mundo. Donde mayor participación hubo fue de la parte de América, en preguntarle, a ver, ¿qué consideran ustedes que es sepsis? Los expertos consideraron 2.835 encuestados, 92% médicos, dijeron, es una infección que produce una disfunción orgánica que es potencialmente mortal. A partir de ahí, este grupo de trabajo empezó a decir, bueno, ¿cómo definimos para la disfunción orgánica? Y empezaron a crear aquellos criterios que tenían que ver con la disfunción. Buscaron cerca de 7.000 y pico de artículos revisados, pero 81 fueron seleccionados. Y estos que fueron seleccionados, sobre todo, tomaron principalmente 3 scores. El primero es el IPS, es la parte de la conferencia internacional, el otro es el PELOT, el Podium, el PSOFA, distintos scores que hablaban y que habían sido validados para establecer los criterios de disfunción orgánica. Entonces teníamos ya 2 pasos. Preguntamos, se tenía la parte de la disfunción orgánica,
Ahora teníamos que hacer a ver cómo hacíamos funcionar eso. Entonces, se empezó un trabajo que es lo que distingue este consenso de los otros, que es un trabajo basado en datos generados por inteligencia artificial, a diferencia de la mayoría de los otros consensos que eran consensos generados sobre la opinión de los expertos. Esto más que la opinión de los expertos, que había una parte de la opinión de los expertos, estaban en datos basados en inteligencia artificial. Y así se eligieron 6 hospitales, 6 de alto recurso, 10 hospitales, 6 de alto recurso, 4 de bajo recurso. Los 6 de alto recurso están en Estados Unidos, los 4 de bajo recurso, uno era en China, uno era en Colombia, otro era en Kenia y el otro era en la parte de la India. Y juntaron alrededor de 3,5 millones de hospitalizaciones pediátricas y vieron a ver cómo estos pacientes iban mejorando con esto. Entonces, estos son todos los hospitales de Kenia, de India, de China, de Colombia y los 6 hospitales en Estados Unidos. Los datos registrados eran todos datos registrados médicos electrónicos entre el 2010 y 2019. Entonces empezaron, ya tenían, ustedes ven la parte de arriba, vieron, tenían todos el número de hospitales, armonizaron estos datos, pusieron que todo sea parecido, registraron minuto a minuto estos registros electrónicos que tenían y empezaron a ver una evaluación minuto a minuto de cada uno de los puntos y de las variables que ellos hicieron. Armaron 2 cohortes, una que era la cohorte del desarrollo del score y otra que era un cohorte de validación externa. Para la cohorte de desarrollo utilizaron 6 unidades de alto recurso y 2 unidades de bajo recurso. Para la unidad de la cohorte de validación externa, una de las unidades que había servido como validación, como cohorte de desarrollo, fue utilizada para validación externa y 2 que eran de bajo desarrollo. Y dividieron esos grupos. Un 25% fue para ver cómo era la validación. Y otros 25% en cada uno los fueron testeando para ver a ver cómo generaban el score. Allí, cuando en la última, que tenían la generación del score, tomaron los datos de cada uno de esos scores de altos de disfunción multiorgánica, decía, bueno, a ver cómo rinden esto, a ver qué nos da la evidencia de la inteligencia artificial. Esto es simplemente un ejemplo, pero lo hicieron en todos sobre 8 sistemas con disfunción. Y ustedes pueden ver, entonces midieron las características que marcaba el PELOC-2, cómo era, o el recuento de medicación efectiva, cómo era en relación a la muerte, sobre todo, porque el punto era la mortalidad. Y ustedes empezaron a elegir y decir, no, este es el que mejor rinde, este score es el que mejor rinde para decir, este es el que tenemos que incluir nosotros. Más que opinión de expertos, era algo basado en datos. Entonces, una vez que habían hecho esto, empezaron a ver el Delphi, empezaron a ver cómo transformaban esos números que tenían de la inteligencia artificial, cómo lo transformaban en un score que pudiera ser aplicado por cada una de las personas al lado de la cama del enfermo. Y por eso, sobre todo, cómo lo validaba. Entonces, tuvieron que elegir entre un score con 8 componentes y un score con 4 componentes. Para definirse de eso, lo sometieron también a inteligencia artificial y vieron que las valoraciones tanto de 8 componentes como de 4 componentes, a través de la medición estadística de esto, eran muy parecidas. Prácticamente, fíjense, no hay casi diferencias. Ante eso, por una cuestión de economía de las personas que están al lado del paciente, decidieron que el punto próximo sería elegir el de los 4. Los 8 componentes, con los 8 sistemas que son puestos en estos 8 componentes, los pusieron en una escala que lo tenían toda la inteligencia artificial, entonces lo pusieron en una escala que dijeron, bueno, vamos a ver a quién le damos 1 punto, a quién le damos 2 puntos y a quién le damos 3 puntos. Y eso generaron el de 8, pero también generaron el de 4. Simplemente lo que sacaron y aprovecharon esto es para decir, para utilizarlo, versus que no es que no vayan a influenciar en el paciente, pero a la hora de considerarlo por la escala, parecía redundante porque los resultados eran los mismos.
Entonces retiraron el de endocrino, el de inmunológico, el de renal y el hepático. Esto no quiere decir, esto lo validaron externamente, perdón, esto lo validaron externamente y vieron que realmente todo lo que tenía que ver con Phoenix daba mucho más, también tanto el Phoenix 4 o el Phoenix 8 era mucho mejor que todos los otros scores previos que tenían tema de la sepsis pediátrica. Entonces hicieron un consenso final y como bien les dijo Marta, dijeron, bueno, sepsis es esa escala que le mostré, o sea, 2 puntos es una persona que tuvo una sospecha o confirmación de una infección sumado a una falla de orgánica que es lo que está corroborada por esos 2 puntos del score de Phoenix. Si a esa sepsis con 2 puntos se le agrega el componente cardiovascular, eso es un shock séptico. Entonces, ¿cómo aplicamos estos criterios? Salieron, ya lo tenemos publicado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros al lado de los pacientes? Entonces, nosotros ya sabemos, tenemos el límite que dice, este es el score de sepsis. Pero, como lo que se trató de ver, es decir, es la disfunción que lleva a la muerte, podría ser interpretado como que es tardío y que nos quedamos con el médico, que está el médico común, no el especialista, no el investigador, queda con algo como decir, y no detecto ese paso previo a que esté grave. Porque cuando está grave, casi fácil detectarlo, pero lo que quedó pendiente de esto, que sí ha sido un paso, porque es un paso basado en datos, basado en inteligencia artificial, basado en un consenso, es lo que nosotros sabemos ahora de la sepsis, pero nos quedó un debe para decirle a las personas, mire, ante la sospecha de sepsis, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Entonces, el score de Phoenix sirve para decir, esto es sepsis, pero no sirve como una herramienta para disparo de acciones, porque ahora, como vamos a ver, el disparo de acciones tiene que ser antes. Como bien lo mostró recién Marta, hay una infección local adaptativa, una angina, una otitis, una infección en la piel, que generalmente en días se controla, pero hay posteriormente una infección que esto es sistémica, cuando el paciente ya está más mal, está más comprometido, está quimeico, no necesariamente está en fallo, pero no se lo ve bien. Eso generalmente pasa cuando van a los centros de atención primaria, o los consultorios, las salas de emergencia, que no se lo ve bien. Si esto persiste, lleva a una cuestión maladaptativa, que esa es la sepsis. Y de ahí hay un solo paso a la muerte. El criterio de Phoenix marca esa parte roja, ese estadio. Sin embargo, donde nosotros tenemos que hacer las acciones están acá. Y eso es lo que estamos viviendo todavía. Entonces, está este médico atendiendo a un paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero, o sea, ¿qué dice él? ¿Qué es lo que yo hago? Entonces, ve a un paciente con fiebre, actúa, investiga, le hace toda la evaluación, sospecha sepsis. Sí, si sospecha sepsis, tiene que asociar que es una disfunción de órgano. Y esta asociación de órgano lo tiene que llevar a hacer acciones. Lo tengo que ventilar, le tengo que pasar fluido, tengo que pasar drogas inotrópicas, y tengo que hacer un reemplazo renal, hemoderivados. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, si no sospecha de sepsis, igual lo tiene que continuar monitoreando. A ese paciente que lo evaluó de la disfunción de órgano, tiene que evaluar el score de Phoenix para ver si le falta algo o para ver si no está en un lugar que lo que tiene que derivar. Porque si ese score de Phoenix es positivo, es mayor de 2, ese paciente cumple los criterios y tiene mayor posibilidad de mortalidad. Y si yo no hice nada hasta ese momento, tengo que evaluar todas estas cuestiones. Ahora, si no es que no hago nada, sigo evaluándolo, evalúo a ver si aparece en la disfunción de órganos o no. Ahora, si ese paciente parte de los criterios de sepsis, lo evalúo por el criterio de shock, de Phoenix, entonces veo, tiene, y si es positivo, la misma situación, cumple, y aquello que no hice, lo tengo que volver a hacer. Lo mismo se tiene en continuación. Ahora, se sacó el fallo renal. ¿Y qué pasa con el fallo renal? Lo mismo, aquel paciente que yo sospecho que tiene una infección y tengo fallo renal, hay que hacer el algoritmo, evaluar y tratar la disfunción. No esperar al score para... Primero se lo evalúa,
se trata la disfunción y después recién se ve a ver si llega a ser el score de sepsis. Y cuando evaluaron cuál de los criterios de renales, vieron que había un PSOFA que lo que tenía que ver era con la creatinina. Pero esto ha creado mucha discusión, sobre todo por los nefrólogos y los nefrólogos intestivistas, porque dicen, ya no usamos tanto la creatinina, porque la creatinina es una medida evolutiva. Entonces, pero esto no quiere decir que no sirva. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ese valor fijo de la creatinina también puede ser un desafío en niños desnutridos que lo pueden tener alterado o en niños con enfermedad hepática. ¿Y qué pasa con lo mismo que lo que pasó con la parte renal? En el hígado, lo que se tomó, pudiendo haber disfunción o aumento de transaminasas antes que exista la bilirrubina, el problema es que lo que se eligió y que lo que se valoró en ese sistema de inteligencia artificial, lo que más dio fue la categoría o las variables establecidas por el Consenso Internacional que se había hecho en el 2005, y ese peso de la información y ese peso estadístico hizo que los autores eligieran a la bilirrubina. Ahora, también sospecho que un paciente está en una falla hepática, tiene un trastorno de coagulación, tiene transaminasas altas, pero no me llega la bilirrubina, igual veo cómo trato a ese paciente. No tiene los criterios actuales para decir sepsis, pero no quiere decir que yo no lo tenga que tratar de ese paciente. Es más, si bien usamos el Phoenix 3, estos los 4 componentes, el Phoenix 8, de hecho nosotros lo estamos utilizando, también puede ser utilizado para investigación. Ahora, ¿qué pasa con el paciente oncológico? Lo mismo, hago el algoritmo, miro, lo trato al paciente, las disfunciones, y esto sí ha sido medido. Y se ha dado que empezaron a medir y vieron que el Phoenix realmente ve o visualiza aquellos pacientes que es más sensible por ver a aquellos pacientes que van a y que van a morir. Ahora, la especificidad con el corte en 2 no es tanto. Sin embargo, con la especificidad en 4 aumenta muchísimo más. Entonces, estos pacientes oncológicos también deben ser investigados para ver cuál es la evidencia para utilizarlos en los pacientes oncológicos. Y para eso, antes lo que se tiene es la escala de evaluación temprana, de alerta temprana en oncología. Ver esta sospecha de sepsis, estos problemas que pasa con la sepsis, hacerlo antes. Y ver esto que había mostrado Marta, es decir, ¿dónde está? ¿Dónde es el lugar del EVAT y el score de sepsis? El EVAT es antes que el score de sepsis. Ahora, tengo un paciente crónico, un chiquito con una cefalopatía crónica, un renal crónico, un chiquito con una leucemia con plaquetas bajas. ¿Qué es lo que yo hago? Lo mismo, hago el mismo algoritmo, evalúo la disfunción y trato. No se valoraron, el score no está validado, seguramente más adelante lo sea, pacientes con disfunciones crónicas. Un con plaquetopenia, un niño con una leucemia que puede tener una plaqueta, o la insuficiencia respiratoria crónica, o un niño con insuficiencia renal crónica, no tiene que ser, a menos que esto aumente más, pero tampoco se ha validado el score para este tipo de pacientes. Lo mismo que el paciente neurológico. Paciente con meningitis, por ejemplo, que solamente tiene menos de 10 y tiene una meningitis, eso no es una sepsis. En realidad no alcanzaría, pero lo mismo que decíamos anteriormente, hacer el algoritmo, evaluar, tratar la disfunción. Porque ¿cómo se tomó esta por delgado a través de la epidemia, que fue la que reportó desde el punto de vista estadístico COVID? Ahora, uno de los problemas de la parte oncológica, de la parte neurológica, es también el punto que muchas veces cuando vamos a hablar, sobre todo cuando hay una emergencia y está muy grave ese paciente, a veces le ponemos sedantes y eso puede llevar a un sesgo en el tema de la atención. Ahora, ¿qué pasa? Que los pacientes que estoy en un lugar, estoy en algún estado de México que realmente tiene muy pocos recursos, o estoy en un lugar de... ¿Qué puedo llegar? Lo mismo. Y no es necesario medir todos los laboratorios. Cuando pusieron esto en los laboratorios, dijeron, bueno, a ver, ¿qué laboratorios se tienen? Y se les preguntó a los 2.800 personas a ver qué tenían. Y la gran mayoría mostró que tenían todos los laboratorios que están incluidos dentro de esto. Ahora, las mediciones del lactato, fibrinógeno, dímero D, que se hacen, no están disponibles universalmente. ¿Eso influye en el score? No.
No obligatoriamente uno tiene que utilizar para determinar o el fibrinogen para determinar la disfunción de estos. ¿Y cuáles son lo que nosotros tenemos? ¿Cuáles son los puntos hasta ahora? ¿Cuál es la evidencia que tenemos en América Latina? Recientemente, en el Congreso Mundial que se hizo en Cancún, Bolivia, distintas unidades de Bolivia presentaron 274 pacientes, 22% estaba con shock, con sepsis, 63% estaba con shock séptico, la mortalidad en sepsis era del 29%, casi el 37% era shock séptico, y cuando fueron a ver cómo era la performance de los distintos scores, el o el síndrome sistémica, vieron mejor se presentaba, era el Phoenix, para ver a aquellos pacientes que tienen más riesgo de mortalidad. Esta es la curva ROC, para ver que tiene la mejor representación, la tiene el score de Phoenix. Entonces, el problema que tuvieron ahí es dos cosas. Si bien la mayoría de los pacientes que ellos midieron, el 83% de los pacientes tuvieron acceso a los laboratorios, solamente un 20% pudieron hacer con el fibrinógeno y el dímero D. Entonces, todavía existen problemas para ver cómo llevamos estos datos y cómo los validamos en lugares de bajo recursos que no tengan todos estos laboratorios. Y por otro lado, también surge otro problema, que uno de los puntos del score de Phoenix es ver cómo está la oxigenación. Y cuando ustedes lo saben mucho mejor que yo, en lugares de mayor altura hay menos oxigenación, entonces también eso puede haber un sesgo del score que no toma en cuenta estos pacientes con altitud. ¿Tendrá que ser como los oncológicos, aumentar el punto de corte en vez de hacer de 2 puntos, hacerlo 3 o hacerlo 4? Eso es algo que todavía lo tenemos que validar. Entonces, actualmente el diagnóstico de la sepsis es un diagnóstico reactivo. Nosotros lo tenemos al paciente clínicamente, vemos cuál es la clínica, vemos algunos laboratorios, podemos ver el score, pero todavía cuando aparecen esto y reaccionamos. Sin embargo, estamos yendo, hay en algunos lugares que ya se están haciendo esto, estamos viendo que con los marcadores que este score todavía no lo ha puesto, estos nuevos criterios en pediatría no lo ha puesto, seguramente en los próximos criterios sí lo haga, de lo que es la mejor detección pronóstica a través del enriquecimiento pronóstico y el enriquecimiento predictivo. O sea, vamos a empezar a hacer un abordaje estratégico. Pero más aún, como hoy decía el doctor Espert, la posibilidad de un abordaje individualizado, porque se empiezan a ver y se empiezan a utilizar algunos valores de laboratorio que nos pueden ayudar. Ahora, el punto está, se pueden hacer eso en algunos lugares. Seguramente lugares como el Instituto Nacional de México, distintos hospitales muy avanzados en México, pueden llevar adelante esta posibilidad de guiarse por biomarcadores. Pero cuando se quisieron hacer los criterios, se quisieron hacer unos criterios para todo el mundo, lo más simple para todo el mundo. Y no en todo el mundo todavía están disponibles todos estos biomarcadores. En definitiva, uno de los problemas que tenemos es esta sospecha. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar? Lo que recién mencionaba Marta, el tema de los criterios clínicos, la percepción de los médicos de los pacientes, ver ese triángulo de evaluación. Esto es lo que nosotros tenemos que seguir acentuando en la sospecha de sepsis por parte de aquellos médicos que no son especialistas. O decirles, miren, están pensando, a ver, ¿qué tiene una infección? ¿Está taquicárdico? ¿Está fallando algún órgano? ¿Está en relleno capilar? ¿Intuís algo? ¿La familia dice que no la ve bien? Bueno, esto es una sospecha de sepsis. Ahora, ¿quedan dudas? Ver cómo lo podés consultar, a quién podés preguntar y tratar esos fallos. Y recién después de ahí, posteriormente a ese tratamiento, hace el score de Phoenix para ver si es una sepsis, si es un choque séptico y si hay algo de consolidando, o si lo quieren poner en un esquema de investigación. Pero siempre piensa en sepsis. En definitiva, y ya para ir terminando, observar la presentación clínica del paciente, la clínica, el arte médico. Tenemos que seguir guiándonos con el arte médico.
Los scores nos ayudan, nos llevan adelante, permiten, como bien decía Marta, cuestiones de investigación, cuestiones que tengan que ver con el ingreso de los hospitales y a veces el cobro de los distintos financiadores, pero no nos definen inicialmente el score de Phoenix es un paso muy adelante, pero todavía no es una herramienta que nosotros tengamos que decir, el Phoenix positivo y el estuvo. No, el Phoenix positivo me confirma, pero primero clínicamente veo lo que tiene ese paciente. El score, entender que el score de Phoenix es nuestra construcción social actual de lo que significa la sepsis. Que dentro de 2 años tengamos otra herramienta y haremos otra construcción social. Primero se deben validar muchas herramientas de DIPA. Muchísimas gracias.